buenos días, sean bienvenidos a nuestro programa Reportajes en el Tiempo. Hoy en nuestra sección de entrevistas a presidentes nos trasladamos al año 1848 y tenemos a nuestra corresponsal Morelia. Morelia, adelante, ¿con quién estás? Angelina, así es, nos encontramos en la Plaza de los Héroes, junto al 4 veces presidente de Bolivia, que fue la única persona condecorada con el título de eminente republicano, héroe y libertador boliviano. Señor presidente, muchas gracias por aceptar esta entrevista. De nada, el placer es todo mío y estoy dispuesto a responder cualquier pregunta que tenga. Dígame, presidente, ¿qué es para usted Bolivia? Para hablar de Bolivia es necesario que regresemos en el pasado, a una época de convulsión, mucha convulsión, a una época de guerra e incertidumbre. Verá, muchos de los héroes de Bolivia en realidad eran soñadores. Soñábamos con un mundo mejor, uno de igualdad y justicia para todos. Bolivia no existía. En esa época se llamaba Real Audiencia de Charca, perteneciente al Virreinato del Río de la Plata, quienes llamaban a esta zona Alto Perú. Primero vino la convulsión ocasionada por clases sociales y económicas, la crisis del rey Fernando VII, prisionero de Bonaparte, sumado a los intereses ingleses por dañar España y realizar negocios comerciales en América. Todo eso juntos trajeron la guerra hasta nuestras puertas. Hubieron levantamientos armados en diferentes partes, como el de Pedro Murillo en La Paz, que al principio se pudieron controlar, pero luego la guerra fue imposible de evitar. En esa época muchos éramos soldados realistas, juramentados al Imperio Español. Algunos respetaron su palabra hasta la muerte, como el honorable brigadier Francisco Javier Aguilera. Otros decidimos apoyar a la causa separatista. Ignacio Warnes, Colorado Mercado, Marceliano Montero, Agustín Saavedra, Manuel Vaca en Santa Cruz, Asensio Padilla, Juana Zurduy y el Moto Méndez en el Chaco, Esteban Arce, Álvarez de Arenales, Miguel Lanza, José Vallivián, el cura Ildefonso de las Muñecas, Andrés de Santa Cruz, Vicente Camargo y muchos más que dieron su vida. Claro, la historia de los vencedores hoy nos llama patriotas y héroes, pero en una guerra entre hermanos no hay buenos o malos, solo sangre y dolor. Es por todos esos hombres y mujeres que creamos esta nación, estamos creando leyes y organizando el país. Y así es como nace Bolivia, un país nuevo pero lleno de esperanza para un lugar mejor. Señor presidente, recientemente fue la batalla de Ingavi con el Perú. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Bolivia y Perú llegaron a las armas si venían de ser una gran confederación? Como pequeña aclaración, el nombre correcto debería ser Batalla de Incahue. Verá, señorita, la confederación fue el sueño de mi mejor amigo, un amigo muy querido por mí, Andrés de Santa Cruz. Pero tristemente primaron más los intereses políticos tanto de peruanos como de bolivianos. Todo se volvió un caos. Mire usted las cosas de la vida. Antes de la independencia, el virreinato del Perú era rico y poderoso. Peleábamos por acabar con el virreinato y pocos años después surge la idea de querer revivir ese fabuloso virreinato otra vez. Ahora, uniendo los países del Perú y Bolivia. La confederación fue ideada por el general Andrés de Santa Cruz, que fue presidente del Perú y luego de Bolivia. Añoraba esa unión y encontró en el general peruano Agustín Gamarra el aliado perfecto para llevarlo a cabo. Muchos se opusieron, como por ejemplo Chile y Argentina, que veían la confederación como una gran potencia. Se opusieron los peruanos, los bolivianos. Me opuse, inclusive yo, porque significaba volver a la guerra. Y eso a pesar que en el gobierno de Santa Cruz fui su vicepresidente. Personalmente no me parecía una buena idea, y el tiempo me dio la razón. En mi segundo mandato tuve que leer la carta del Congreso donde se le declaraba traidor a la patria. Al final la confederación nació muerta, pero dejó a Agustín Gamarra con deseos de poder, y salió a José Vallivián, un antiguo héroe boliviano, para invadir Bolivia. Juntos instigaron para darme un golpe de estado, dejando a Bolivia con 3 presidentes. Serrano en Sucre, Vallivián en La Paz y yo en Cochabamba. Un dato triste es que tanto Gamarra, Vallivián, yo y muchos otros que habíamos sido aliados en el pasado luchando contra España, ahora nos encontraríamos en Incahue, esta vez como enemigos. Volviendo a esos días, estábamos en una división política de Bolivia y teníamos al frente la ambición del Perú. Gamarra y Vallivián querían el poder. En resumen, Bolivia tenía sus horas contadas. Por eso, junto a mi ejército, me dirigí a La Paz a reponer el orden. Cuando me entero de la invasión, cabalgamos 1000 kilómetros.
Éramos soldados en su mayoría cruceños, mojeños, potosinos y tarijeños. Al llegar a La Paz, logro hacer recapacitar a Vallivian y junto a mis 1800 hombres entramos en batalla y damos muerte al general peruano Gamarra, acabando la guerra Perú-Bolivia. Gamarra contaba con aproximadamente 6000 hombres, pero nosotros conocíamos la zona. Por eso preparamos la batalla en Incahue, una zona inclinada cerca de Viacha. Estábamos curtidos por la guerra y éramos un ejército que 15 años atrás había liderado la independencia de Bolivia. La noche antes había llovido. Fue una batalla sobre barro donde el coronel Montero divisó la tropa de Gamarra y con su fusil hanoveriano dispara de muerte al presidente peruano, dejándolo sin líder y con más de 600 peruanos muertos en batalla. Esta fue la primera guerra que hubo en Sudamérica luego de la independencia de España y sigue siendo la única guerra ganada por el ejército boliviano en su historia. Esta victoria no hubiera sido posible sin mis 140 jinetes de la Caballería del Sur, comandados por mis generales Agustín Saavedra, Marceliano Montero y Marcelino Gutiérrez Salvatierra, todos cruceños y todos leales bolivianos. Espero que todos esos valientes hombres sean recordados por todos los bolivianos. Señor presidente, para terminar, ¿qué nos puede decir sobre usted y el futuro de Bolivia? Soy un orgulloso chiquitano, boliviano por elección. Se me pregunta mucho por qué después de la batalla de Incahue contra Perú no me quedé con la presidencia. Tenía los hombres, tenía las armas y el respeto de la nación. Al contrario de José Vallivian, del que nadie olvidaba su deseo de poder y su alianza con el Perú, en realidad lo dejé porque no quería más guerra. Fueron muchos años y ya quería paz en mi vida. Este es mi último gobierno y lo tomé por la inestabilidad del gobierno de Vallivian y sus problemas con Isidoro Belzu. Cumpliré esta gestión, dejaré al país en paz y entregaré el poder al próximo presidente. El deseo de poder ciega a las personas y creo que será siempre el mal de los bolivianos. Sea en tiempos de guerra o paz, se debe luchar por una Bolivia unida. Deseo para Bolivia mucha prosperidad y paz. Y deseo con muchas ganas regresar a mi tierra cruceña para pasar mis últimos días con mi familia y mis queridos amigos. Eso fue todo, amigos. Gracias por su atención. Esto fue Muyurina, Reportes en el Tiempo.